Shalom, ¿cómo están todos? Bendiciones, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar este vivo. Y si bien no vamos a estar haciendo una predicación específica sobre un tema específico, hemos decidido hacer esta charla del día de hoy, más que nada para responder a algún tipo de inquietudes, bastantes inquietudes, ¿no? Y poner y expresar en claro y poner en claro un montón de cosas que no se toman en cuenta o que no se perciben o que a simple vista no se entienden y que muchos malinterpretaron eh, por la simple razón de que cuando uno empieza a hablar cosas que son distintas a lo dogmáticamente y religiosamente concebido, empiezan a cuestionar, empiezan a atacar. Siempre entendamos que cuando la gente ataca lo que uno habla, lo ataca desde una perspectiva de sentir que se invaden ciertas creencias o ciertas cuestiones que la gente tiene. Hay que tener algo claro. Esto no, lo que nosotros enseñamos no es contra el cristianismo, no tiene que ver con decir, ay no, los cristianos son todos malos, no, 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 nada que ver. Todos nacimos en la fe por la predicación del Evangelio y todos los hemos conocido desde el punto de vista cristiano. Esto es una realidad. Ahora, ¿qué pasa en la medida en que nosotros empezamos a adentrarnos en el conocimiento de la Escritura? ¿Qué pasa cuando comenzamos a aplicar el conocimiento de la verdad? ¿Qué pasa cuando nos ponemos a escudriñar? ¿Qué nos pasa cuando personas, por ejemplo, como es mi caso, estando en un instituto bíblico, decide ir más profundo en aquellas cosas que se nos enseñan? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la persona que realmente tiene interés en aprender y tiene interés en no quedarse con lo primero que le dicen e investigar? ¿Por qué? Porque las escrituras nos van llevando a tener la conciencia de querer investigar y de querer saber o de querer conocer lo que realmente nos dicen. Y en mi caso particular, en mi caso personal, a mí me ha servido muchísimo el Instituto Bíblico. A mí, gracias al Instituto Bíblico, se despertó esta curiosidad por conocer la verdad de las Escrituras y por conocer realmente lo que dicen las Escrituras. Entonces, eh, desde los 20 y pico de años que me he metido en lo que es raíces originales bíblicas o lo que algunos conocen hoy como raíces hebreas, que no son raíces hebreas, nosotros no somos raíces hebreas, porque las raíces no son hebreas, las raíces son bíblicas, las raíces son del Eterno, ¿sí? Nuestra raíz es la Torá, el principio de las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva quizás un poco distinta. Todos los que me conocen y todos los que nos siguen en las redes sociales, gente que nos sigue hace muchísimos años, saben cómo pensamos, saben lo que hablamos, saben lo que decimos, saben lo que expresamos, y siempre es como que en algún punto se nos ha tratado de decir que vamos en contra de la corriente. ¿No? Nosotros no vamos en contra de la corriente, sino que vamos en contra de lo mal aprendido y lo mal enseñado. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón o desde que utilizo mi vida como siervo de Dios y sirvo al Eterno y trabajo para el Eterno, siempre me caracterizó el hecho de querer comprender la verdad, lo que está escrito. No podía yo quedarme con que me digan, Adán y Eva son los padres de la humanidad y ellos llenaron toda la tierra. ¿Es lo que dice realmente la Escritura? ¿Qué expresa la Escritura? Yeshua, el Mesías. ¿Por qué lo llaman Jesús? Si Jesús, cuando yo voy al mismo interlineal griego que utilizamos en cualquier instituto bíblico, me dice que es un derivado de la palabra que quiere decir, es un derivado, no es el nombre. Entonces vos te pones a investigar el nombre. ¿Por qué se nos dice que yo tengo que guardar el domingo? Si las escrituras en ninguna parte dicen que el domingo es el primer día de la semana, cuando las escrituras dicen claramente que el primer día de la semana es el sábado a la tarde, cuando termina el Shabbat. Entonces, cuando vos empezás a entender eso y te empezás a dar cuenta que el domingo es una institución establecida por Roma, es una decisión de Roma, de Constantino, alguien que manipuló y cambió la verdadera fe de la iglesia, de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, cuando en el tercer siglo empiezan las reformas y empieza la mezcla y empiezan a meter mano en las escrituras y empiezan a juntar
las cartas de Pablo, empiezan a juntar los evangelios allá por el 190 después del Mesías, empiezan a establecer el canon bíblico y te das cuenta que todos los que establecieron el canon bíblico son sacerdotes católicos, gente que tiene una vida totalmente desordenada y que no aplican la escritura, que no son realmente lo que dicen ser. Y vos te pones a investigar todo eso, vos empezás a despertar y empezás a decir, bueno, a ver, ¿qué me dice realmente la escritura a mí? ¿Qué es lo que la escritura realmente me enseña? Cuando vos empezás a entender que vos no sos un gentil, que vos sos Israel, cuando empezás a entender lo que quiere decir que fuiste injertado en Israel, lo que quiere decir que yo tengo que celebrar las fiestas del Eterno, cuando vos empezás a entender y conocer e investigar por qué las fiestas del Eterno son importantes, por qué son perpetuas, por qué el Shabbat es perpetuo, por qué la Torah es importante y por qué la Torah sigue vigente. ¿Qué enseñó el Mesías? ¿Enseñó algo diferente a la Torah o explicó la Torah? No, explicó la Torah, enseñó la Torah, habló la Torah y enseñó su verdadera aplicación. Cuando te dicen la Torah es maldición, la ley es maldición, ¿por qué es maldición la ley? Si Pablo no habla de la ley de Dios cuando habla de que la ley vino a ser para nosotros maldición. Pablo en el libro de Romanos está hablando de 8 leyes espirituales totalmente distintas. Habla de 8 tipos de leyes. No habla de la ley del Eterno, habla de 8 leyes. La ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de la vida, la ley de la salvación, la ley del Mesías, la ley de la fe. O sea, Pablo habla de 8 leyes y creemos que está hablando nada más que de la ley de Dios. Y no es así. Cuando vos empezás a meterte en la escritura y te das cuenta, por ejemplo, te das cuenta que el apóstol Pablo nunca dijo que nosotros seguimos siendo gentiles, sino que dice en Efesios capítulo 2 que nosotros que antes no teníamos pueblo, ahora somos pueblo, que no teníamos Dios, ahora somos Dios, que antes que estábamos ajenos a pactos y promesas, ahora tenemos los pactos y las promesas dadas a Israel, que yo soy Israel, que soy parte de la nación santa. Cuando vos empezás a estudiar todo eso y de repente te involucrás en eso y empezás a los 21 años como yo a estar al frente de una congregación y tenés que saber y sabés que tenés que enseñar una verdad. Hoy tengo 50 años y durante todos mis 30 años de ministerio hice exactamente lo mismo. Fue enseñar la verdad. A pesar de que eso a mí me trajera enemistades, a pesar de que eso a mí me trajera que me cerraran puertas, a pesar de que eso a mí me trajera que no me entendieran, que no mucha gente no me quisiera, a pesar de que eso me trajera la consecuencia de que muchos me dejaran de lado, a pesar de que dentro del pueblo evangélico a mí no se me tratara bien o se me desprestigiara. O sea, el precio por la verdad es un precio alto. Y cuando vos estás dispuesto a entender la verdad y dispuesto a enseñar la verdad, sabés que vas a pagar un precio. Sabés que vas a pagar una consecuencia por ir en contra. Yo siempre digo lo mismo. Si Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, estuviera hoy acá, no sería un predicador conocido ni famoso, no lo invitarían a ningún lado. Si Rab Shaul, el apóstol Pablo, como lo conocemos, por su nombre romano, o su seudónimo romano, fuera un predicador hoy en esta actualidad, no sería un predicador invitado a ninguna iglesia, no le invitarían a ningún lado. ¿Por qué? Porque el cristianismo levanta a Pablo para lo que le conviene, pero tuerce también a Pablo. De hecho, Pedro, en la carta del apóstol Pedro, dice: yo sé que Pablo es difícil de entender, y gracias a que es difícil de entender, muchos de ustedes lo tuercen. Y así es lo que pasa, tuercen lo que dice Pablo. Te leen el libro de Gálatas como que el libro de Gálatas está en contra de la Torá. Y el libro de Gálatas no está en contra de la Torá. En ningún momento. En ningún momento habla en contra de la ley de Dios. Porque cuando habla de las leyes del Espíritu y las leyes de la carne, si yo clasifico las leyes del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y amor, y yo me voy a la Torá, son parte de los 10 mandamientos. Y cuando me habla de la ley de la carne, me habla del pecado, fornicación, adoración a los ídolos, todo lo que la ley, la Torá, está en contra. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me venís a decir a mí, que es totalmente diferente a lo que está escrito? ¿Cómo me venís a decir a mí que la Torá está abolida si la Biblia me dice que pecado es infracción a la ley? Primera de Juan dice: porque todo aquel que practica pecado es infractor de la ley. Entonces vos decís, ¿para qué ley? Si me dicen que yo estoy bajo la gracia, ¿de qué ley me están hablando? Y muchos te dicen la ley del Mesías. ¿Y cuál es la ley del Mesías? O sea, ¿hay una ley diferente?
Los que se llenan dentro del cristianismo la boca diciendo que Yeshua es Adonai, que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿puede cambiar su ley? Cuando dice que Él no tiene sombra de variación, cuando dice que su palabra permanece para siempre, cuando dice yo no cambio. ¿Cómo es? ¿Vino Dios y como vino a la tierra cambió? ¿Qué pasó acá? ¿Es verdad lo que me están enseñando? Me parece que me están mintiendo. Me parece que hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno se involucra en conocer esto. Y cuando te involucras en conocer esto, empezás a expresar la verdad. Empezás a enseñar cuál es el verdadero nombre del Eterno, o por lo menos lo que significa el nombre verdadero del Eterno, y que no lo que está escrito o traducido está bien traducido. Algunos se enojan porque uno enseña el texto original, lo que dice originalmente. Te hago un ejemplo. Cuando dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no, maldad en griego viene de la palabra anomos. La palabra anomos en griego quiere decir infractor de la ley. O sea, lo que el Mesías Yeshua estaba diciendo, apártense de mí, infractores de la ley. O sea, ¿cómo? Si yo soy un infractor de la ley, entonces Dios me va a sacar aparte. Miren qué interesante. Dicen que nosotros seguimos siendo gentiles, que no somos Israel. Entonces, ¿por qué el Mesías le dice a alguien, al joven rico, ¿qué le dice? El joven rico le dice, Señor, ¿cómo heredará la vida eterna? ¿Y qué le dice el Mesías? El Mesías Yeshua le dice, guarda los mandamientos. El joven rico le responde, Maestro, desde mi juventud he guardado los mandamientos. Y el Mesías le sonríe, dice que se alegra y le dice, bien has hecho. Y dice que el Mesías lo amó. O sea, para tener vida eterna tengo que guardar los mandamientos y la iglesia me dice que no los tengo que guardar. Cuando Apocalipsis me dice que esta es la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos y los que guardaron la fe en el Mesías Yeshua. ¿Cómo es que me dicen una cosa y la Biblia me dice otra? Entonces, cuando vos planteás esto, se enojan. Cuando planteas que no somos Israel, que somos Israel y que no somos gentiles, se enojan. Ahora, si nosotros seguimos siendo gentiles, entonces, ¿por qué el Mesías le dice a los discípulos? Si ustedes le llaman la atención a su hermano y su hermano no se arrepiente, háganlo en presencia de un testigo. Si en presencia de un testigo no lo entiende, háganlo en presencia de 3 testigos. Si en presencia de 3 testigos no lo entiende, preséntenlo a la congregación. Y si delante de la congregación no lo entiende, miren lo que dice el Mesías, escuchen, si estando delante de la congregación no entiende, ténganlo, escuchen la palabra, por gentil y por publicano. O sea, ténganlo por un pagano y por un recaudador de impuestos. O sea, ser gentil es ser un pagano. Entonces cuando dicen, yo soy creyente, pero soy gentil. Si sos gentil, sos pagano. Porque la palabra gentil quiere decir pagano, de otra nación, de otra creencia, de otra cultura y de otra fe. Quiere decir que sos contrario a Dios. Ahora, cuando dice que soy ciudadano de Israel, heredero y coheredero de la promesa, que soy injertado en el verdadero olivo, que en realidad dice soy metido, porque la palabra injerto no está en la Torá. Cuando dice soy metido en el verdadero olivo, soy encajado, clavado dentro del verdadero olivo, y ahora soy Israel, está diciéndote que deja de ser gentil, que deja de ser ¿qué? Deja de ser goy o goyín, deja de ser pagano, deja de ser de las naciones, deja de ser aquellos que no tienen nada que ver con Dios. El apóstol Pablo dice en el mismo libro de Efesios, ustedes que en otro tiempo eran gentiles, ahora vienen a ser ciudadanos de Israel. ¿Cómo? ¿En otro tiempo eran gentiles? Entonces, ¿por qué la iglesia a mí me enseña que yo soy gentil? Que no tengo que guardar la Torá. Que no tengo que guardar el pacto del Eterno. Que no tengo que guardar los mandamientos, que no tengo que guardar las fiestas, que no tengo que guardar el Shabbat. Si yo ya no soy gentil, Pablo me lo dice. Ustedes que en otros tiempos eran goy, eran goyín, eran gentiles de las naciones, ahora son Israel. Ahora tienen pacto, ahora tienen promesa. Ahora tienen Dios y ahora tienen ley. ¿Cómo? Pablo me dice que ahora tengo ley. Pero el pastor a la mañana, el domingo, me dijo que yo soy un gentil, que yo no estoy sujeto, yo estoy bajo la gracia.
¿Qué es la palabra gracia? La palabra gracia viene de la misma palabra que es la raíz hebrea para misericordia. Si yo voy al Génesis, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La misma Torá en el libro de Éxodo dice, Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Y Abraham encontró gracia a los ojos de Dios. Cuando Dios crea al hombre, no al hombre, crea a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecan, automáticamente nace la gracia. Porque la Biblia dice, todo aquel que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirá. ¿Vos lo viste a Adán y Eva morir? No, ¿por qué vivieron? Te lo voy a enseñar. Dice que Dios los vistió con pieles de animales. Esas pieles de animales representan el primer sacrificio por el pecado para que el hombre reciba el perdón por ese pecado. Hasta ese momento, escuchen esto, desde el momento que se crea Adán y se crea la tierra, el hombre no comía carne. ¿What? ¿Qué dice? Escuchen y aprendan. Si vos lees Génesis, dice, de todo árbol, escuchen, de todo árbol del huerto y de toda planta que da semilla, podrás comer. Nunca dice de todo animal. Nunca. ¿Lo pensaste? Si no, ¿por qué dice el profeta? El día que el Mesías vuelva, escuche, el día que el Mesías vuelva, el león comerá con el cordero. ¿Vos viste un cordero comiendo carne? ¿O viste un león comiendo pasto? No, pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a haber muerte. Hello, una clase gratuita, ¿eh? No va a haber muerte. Entonces, hasta ese momento el hombre no comía carne, el hombre comía de todo árbol que está en el huerto, de todo fruto y de todo árbol y toda planta que da semilla. O sea, no se comía carne, no había muerte. Luego de que Adán y Eva, el Ish, el hombre, y la Isha, la mujer, pecan, Dios mata a un animal por primera vez y los cubre con pieles. Esa es la primera vez que hay un sacrificio por perdón de pecados. Porque si no, yo te hago una pregunta. ¿Cómo sabía Caín y Abel que tenían que presentar ofrenda? ¿Cómo sabía Abel que tenía que sacrificar un animal si nadie se lo había enseñado? ¿Cómo es que lo sabía? Porque Adán se lo enseñó. Y a partir de eso es que el hombre comienza a comer, dice, de toda bestia que está en el campo podrás comer, mas no de los animales impuros. Cuando Noé arma el arca y mete los animales en el arca, dice, todas estas parejas de animales podrás guardar en el arca y de los animales impuros solo estos, y le da una lista, los que sí. Hay un animal impuro que quedó afuera. ¿Cuál es el animal impuro que quedó afuera? El animal impuro que quedó afuera es el hombre. Porque el hombre sin Dios, dice la Torá, literalmente, que el hombre sin Dios es como un animal salvaje. Dice el apóstol Pablo que el hombre cuando está sometido por el pecado es un animal irracional. El ser humano, que es un ser viviente según las Escrituras, un alma viviente, mientras no tiene a Dios en su vida, es como cualquier animal. Ahora, cuando tiene a Dios en su vida, comienza el concepto de lo que es vida, de lo que es salvación, de lo que es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque hay una ley del Eterno que te lo enseña. Hay una ley del Eterno que te lo marca. Por eso, el pecado original es la inclinación al mal. Eso que nosotros leímos y que dijeron que era una manzana, en realidad está hablando de la inclinación al mal. Todo ser humano tiene una inclinación al mal, porque el Eterno nos da el libre albedrío, entonces el hombre elige. Y por esa propia inclinación al mal, después de la caída en pecado de Adán y Eva,
o sea, de infringir la ley impuesta por el Eterno, porque el Eterno, a Adán y Eva le dio una ley, porque le dijo, no hagan esto, no hagan la otra, no coman esto, no, o sea, le puso leyes. Las leyes existieron desde siempre. Luego esas leyes se hicieron visibles en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando ya Dios saca toda una nación, donde dentro de esa misma nación, si ustedes leen el libro de Éxodo, dice que con el pueblo de Israel, junto con Israel, salieron Goy o Goyim, dice la Torá en hebreo. Salieron gentiles también, salieron gente de otras naciones, paganos. Por eso cuando Dios le da la Torá a Israel en el desierto, ahí los llama Israel. Mientras tanto eran hebreos. Entonces ahí Dios forma su pueblo, forma y pone la marca de su pueblo. Los hebreos vienen de Abraham. Abraham fue el primer hebreo. Hebreo quiere decir el que cruza al otro lado. Cuando Abraham es llamado por Dios y Abraham cruza de una tierra a otra tierra, ese cruce se llama Ibrí, que quiere decir hebreo, el que cruza. Por eso se llamaban hebreos. Sépanlo. Bueno, entonces, cuando recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿por qué se los dio en el monte Sinaí? Porque todavía no tenían constituido una tierra. Entonces lo dio en el monte Sinaí, dando a entender que la Torá era para todo el mundo. Por eso, en el libro de Éxodo dice que guardarás las fiestas del Eterno, tanto el gentil que habita entre medio de ustedes, como el nativo, o sea, tanto como el hebreo o como el gentil, tienen que guardar la ley, tienen que guardar las fiestas, o sea, la ley es para los gentiles también. Cuando esos gentiles abrazaban la ley, en el hebreo original, que no te lo enseñan, dice que alguien que guardaba la Torá del Eterno, guardaba las fiestas, guardaba el Shabbat, era considerado un sadik. Cuando vos lees en el Antiguo Testamento la palabra justo viene del hebreo sadik, que es un justo. Un justo es un temeroso de Dios, alguien que guarda la ley, alguien que acepta la Torá del Eterno, alguien que guarda las fiestas, que guarda el Shabbat y que está en sintonía con Dios. ¿Se dan cuenta cuánto hay que aprender? Entonces lo que te quiero decir con esto es, cuando vos te empezás a involucrar en aprender y conocer, cuando vos te empezás a involucrar en aprender y darte cuenta cuál es la verdad, la responsabilidad que vos y yo tenemos es de explicarla, es de enseñarla. Y no es ir en contra de otro hermano. Yo no estoy en contra de otro hermano que practique cosas diferentes a las que yo practico porque sé que debo practicar lo que está en la Escritura. Pero tampoco puedo callarme, yo te la tengo que enseñar, yo te lo tengo que decir. Porque si no lo hago, la sangre de tu vida va a caer sobre mi vida, dice la Biblia. Si yo sabiendo que mi hermano está errando, no le digo, dice, la sangre de tu hermano caerá sobre ti. ¿Por qué? Porque no le advertiste. Vos vas a ser responsable. Cuando el Mesías dice, vayan y prediquen la Besorá es la buena nueva, a toda criatura, a todas las personas, a todas las naciones, muchos dicen que ahí es donde nace el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio viene de la palabra Besorá, que quiere decir buena nueva, en hebreo. Y el apóstol Pablo dice, en el libro de Hebreos, que este evangelio que nosotros predicamos hoy es el mismo evangelio que se predicó en el monte Sinaí a la congregación de Israel. ¿Eh? ¿En serio? Sí, se los busco, mirá. Este mismo evangelio se le predicó, esperen que pongo, a la congregación de Israel. ¿En serio dice eso, Pablo? Pablo, ¿estás loco, Pablo? No, no. Chicos, lo dice Pablo. Lo dice el apóstol Pablo. Se le predicó a la congregación de Israel en el desierto. Ahí te voy el texto. ¿Sí? Pues va a decir,
Miren, en Hechos 7:37, 7:38, miren lo que dice en Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación junto al desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Está hablando del Mesías, ¿no? O sea, el mensaje del Evangelio es el mismo mensaje que se dio en el monte Sinaí. O sea, que cuando recibieron la Torá estaban recibiendo la buena nueva. La palabra iglesia viene de la palabra quejilá o keilá. La palabra keilá en hebreo es congregación. De ahí se desprende la palabra eclesia en griego, que quiere decir iglesia. O sea, Dios no reemplazó a su pueblo. Dice, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo Dios va a desechar a Israel? Y Pablo dice, sino que como Israel se endureció, el Mesías dijo, extiendan mi mensaje a todas las naciones para que Israel, entrando en celo, enojándose, quizás por entrar en celo, vuelva a escuchar el mensaje del Mesías. Lo dice Pablo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Muy simple. Muy simple. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué te enseñan en la iglesia? No, la parábola del hijo pródigo habla del hermanito que se fue a la iglesia y después vino, entonces el pastor lo abrazó y dijo, ¡ay, el hijo pródigo volvió a casa! No, no habla de eso. Es una profecía para Israel. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo es Judá. O sea, una de las casas de Israel que siguió permaneciendo en Jerusalén. Judá y Benjamín. El hijo mayor representa a Judá y a Benjamín. Y el hijo menor representa a las demás tribus de Israel y a todas aquellas personas, ¿sí?, que reciben el mensaje, o sea, son aquellas personas que están dentro de las naciones a las cuales le va a llegar el mensaje. Entonces, la casa de Judá es representada por el hijo mayor. La casa de Israel, que es Dan, Efraín, Manasés, después te voy a dar un secreto sobre Efraín y Manasés. Efraín, Manasés, bueno, todas las demás tribus que quedaron en el otro reino, cuando se divide el reino en los tiempos de Salomón, representan al hijo menor. ¿Qué? Dice que el hijo menor le dijo al padre, dame mi herencia, como las otras tribus. Las otras 10 tribus dijeron, bueno, listo, nosotros nos separamos, adoramos a dioses ajenos, hacemos lo que nos parece y vamos para el otro lado. Entonces, dice que este hijo pródigo se va, malgasta la vida, le pasa de todo, va en cautiverio, sufre pobreza, sufre de todo. Y se acuerda Israel, el hijo menor, los esparcidos, los gentiles que van a recibir el mensaje, dice, ¿cómo me gustaría volver a la casa de mi padre? Porque allá aún los cerdos, y te pone el cerdo, una comida inmunda, te lo pone como un extremo, dice, aún los cerdos comen mejor allá. Y dice que el hijo pródigo vuelve, o sea, Israel vuelve por el mensaje del Mashiach, vuelve a Dios. Eso está hablando el Mesías. Présteme atención. Y cuando vuelve, resulta que el Padre desde lejos, eso está hablando de la profecía del libro de Jeremías. Cuando yo junte la casa de Israel después de aquellos días. Entonces dice, y vuelve el hijo menor, Israel vuelve a la casa. Y el padre sale a abrazarlo. Y dice, he recuperado al que se había perdido, he recuperado a mi hijo. O sea, la otra casa, la casa de Israel, el otro reino, las otras tribus, los gentiles que también venían añadidos con ellos. Y dice algo, y acá está el secreto, porque no lo conocemos, no lo entendemos. Dice, ve y mata, escuchen, la mejor becerra. La becerra roja o la becerra, o lo que se llama la vaca roja, era el mayor sacrificio. Era el sacrificio que consagraba el templo.
Cuando se consagró el templo, se sacrificaba la vaca roja o el becerro rojo. Y el padre le dice, ve y mata la becerra, la mejor becerra, la más joven, la más linda, la que no tenga ningún defecto, porque no tiene que tener ni una sola mancha, ni un solo pelo blanco. Y dice que la mata, pero el hermano mayor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Judá? Toda la vida estuve al lado tuyo, toda la vida guardé los mandamientos, toda la vida supe lo que era la Torá, toda la vida te adoré solamente a vos, no adoré ningún dios pagano, y ahora viene después de que hizo todo lo que hizo, después de que se apartaron por las naciones, después de que se mezclaron con los gentiles, y encima trajeron a los gentiles, después de todo eso, ¿vos lo vas a sentar de vuelta a tu mesa? ¿Y qué le dice el Padre, o sea, el Eterno, al hijo mayor, a Judá? Judá, o hijo mayor, con vos estuve siempre. Porque es una promesa que siempre va a estar Dios con Judá. Lean la promesa que le hace a Judá a Dios. Con vos estuve siempre. Vos siempre estuviste en mi casa, siempre tuviste el templo, siempre pudiste adorarme. Pero ellos no. Tu hermano menor no, y ahora volvió. Y dice que lo toma y lo limpia, lo manda a bañar, lo viste. Lean Apocalipsis. Los que limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces dice que lo bañó, lo perfumó, le puso un vestido nuevo e hizo una gran fiesta y un gran banquete. Ese banquete, mis estimados, son las cenas de las bodas del Cordero. La parábola del Hijo Pródigo está hablando de vos y de mí, volviendo a ser Israel, volviendo al Padre, volviendo a tener, como dice Pablo, una sola fe, un solo Elohim, una sola tevilá, un solo bautismo. ¿Van entendiendo, amados? Entonces, cuando vos empezás a estudiar, pero de verdad a estudiar, ay, no hay que estudiar, la letra mata más el espíritu vivifica. Claro, porque te necesitan ignorante. Pablo, cuando dice la letra mata más el espíritu vivifica, Pablo está hablando dentro de ese capítulo de todas las tradiciones de los hombres, de todos esos mandamientos de hombres, ¿sí?, que les querían imponer a las personas. Habla de cuando nosotros nos involucramos más en la letra, en ese concepto, en esa enseñanza de hombres, y no vamos a la verdadera enseñanza, que es la enseñanza del Eterno. Por eso dice, la letra mata, o sea, las costumbres, las tradiciones, las enseñanzas que van por fuera de la palabra de Dios, más el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno, la Torá del Eterno, son espíritu. Porque ¿qué dijo el Mesías? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por eso dice Pablo, la ley es espiritual porque Dios es espíritu. ¡Epa! La Torá es espiritual. Entonces la letra, la costumbre, la tradición, lo que te enseñan los hombres, te mata. Más el espíritu te vivifica. La verdadera escritura, la verdadera interpretación de la escritura, eso te da vida, porque las palabras que él habla son espíritu y son vida. Por eso en tu interior brotarán como ríos de agua viva. Porque de eso se trata. Entonces, cuando vos aprendés todo esto, ¿cómo no lo vas a enseñar? Ah, pero usted usa la kipá. Ah, pero usted lo vi el otro día con el talit. Usted me está judaizando. Judaizador. No. ¿Sabés lo que es judaizar? No tenés ni idea de lo que es judaizar. Te lo voy a explicar, porque hoy estoy acá para serte sincero y responderte preguntas. ¿Sabés lo que es judaizar? ¿Querés que te diga qué es judaizar? Te lo explico. Muy simple. En Hechos,
cuando surge la pelea entre Pablo y Pedro, nosotros tenemos que entender dos cosas. El apóstol Pablo era un fariseo, él había salido de los fariseos. Es más, él dice, yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, conocedor de la Torá como nadie, que estoy hasta por encima, dice, de muchos maestros de mi tiempo. O sea, Pablo la tenía clara. Pablo sabía muy bien lo que era la Torá. ¿Qué le ibas a venir a decir a Pablo que decía la Torá? Es como querer decirle a un inglés que no habla inglés. ¿Cómo no? Si es inglés, ¿cómo le vas a decir que no sabe hablar inglés? Entonces, ¿cómo a Pablo, un fariseo, vos le ibas a enseñar lo que decía la Torá? Entonces, Pedro es exhortado por Pablo. Y le dice, ¿cómo, Pedro? ¿Por qué sos con los judíos de una manera y con los gentiles de otra? ¿Quién te judaizó? Lo que Pablo le está diciendo a Pablo, préstenme atención, la palabra judaizar recién es la primera vez ahí que se utiliza. Y la palabra judaizar refería a una secta dentro de los fariseos que tenían como principal propuesta, como principal punto, de que los judíos no se podían sentar a comer con los gentiles. ¿Recuerdan? ¿Qué decían el Mesías? ¿Cómo tu maestro, siendo un maestro de Torá, se sienta a comer con bebedores, con prostitutas y con pecadores? Porque la Torá, la ley de Dios, en ningún lado dice que vos no podés comer con un gentil, que vos no podés comer con alguien que es pecador. Vos podés juntarte con todo, lo que no podés es emparentarse con tu pecado. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te estás judaizando? ¿De dónde sacaste? ¿No te enseñó acaso Dios en visión que Él permite que el evangelio sea predicado a los gentiles? Porque la visión del lienzo no tiene que ver con comida, sino con que el evangelio se le permite la llegada del evangelio a los gentiles, a los paganos. Por eso son animales, porque recordá que la palabra pagano viene de alguien sin Dios. Y según el hebreo, alguien sin Dios es alguien que tiene una vida animal, o sea, no tiene una conciencia espiritual. Por eso la visión con animales. No porque tenían que comer, porque está permitido comer, comete un lechoncito, no. Entonces lo que le dice Pablo es, no te judaices, no sigas la tradición. ¿Por qué? Porque los judaizantes seguían tradiciones de hombres. ¿Cuáles eran las tradiciones de hombres? No te juntes con gentiles. La Torá nunca dice que no te juntes con gentiles. Búsquenlo, búsquenlo. En la Levítico, en Deuteronomio, si encuentran donde dice no te juntarás con gentiles, yo les creo, pero no lo van a encontrar porque Dios no habla de eso. Para nada. Bajo ningún punto de vista. Entonces Pablo le dice, Pedro, tené cuidado, no le tengas miedo. Si eso no es lo que dice la Torá y nosotros enseñamos la Torá, ¿cómo que enseñaban la Torá? Sí, ¿recuerdan los jóvenes de Berea? Bueno, primero, ¿entendieron lo que es judaizar? Eso es judaizar. Si yo te hago seguir una tradición judaica, una tradición rabínica que no está de acuerdo a la Torá, eso es judaizar. Ahora, si yo te hablo de Torá, ¿cómo te voy a estar judaizando si el Mesías Yeshua hablaba Torá? Si Pablo enseñaba Torá, si los apóstoles enseñaban la Torá. ¿Cómo te voy a estar judaizando entonces? Hay que entender lo que es judaizar. Tener esto en la cabeza, no es judaizar. Yo lo tomo porque después de tantos años de estudiar, sé que tengo una ciudadanía que es Israel y he hecho los méritos y el trabajo y el esfuerzo de aprender para poder tenerlo acá arriba. Punto. Ya está. No te tengo que explicar nada más. Yo no obligo a nadie que use una kipá. Preguntar a cualquiera que está conmigo. Si yo les digo usen kipá, pónganse los tzitzit, usen el talit. No. Porque jamás te lo voy a decir, porque eso es algo que vos vas a ir adquiriendo en la medida que vas entendiendo para qué es. No como hoy,
Que todos andan con el manto y dicen, oh, te cubro con el manto, te cubro con el manto, y andan con un talit en el hombro, falsos profetas, mentirosos, brujos, hechiceros, estafadores, apóstatas, andan con un talit arriba del hombro, un talit hebreo. ¿Por qué? Porque ese hebreo tiene más espiritualidad. No, porque lo estás usando mal, porque no mereces usarlo, porque no sabes ni para qué es. Y el manto. ¿Dónde dice la Biblia que yo te voy a poner un manto? En ningún lado lo dice. Lo usan de mantel, lo ponen de cortina, andan tocando el shofar, ni saben lo que es un shofar. Cuando se toca, el shofar se toca, escuchen, se toca en el comienzo de los que se llama el Rosh Hodesh o el cabeza de mes, se toca en las fiestas, más puntualmente en las fiestas de Yom Teruah y Yom Kippur, y se toca para convocar asamblea, para convocar a la congregación. No se toca cada rato en la iglesia. Pepe. Andan con el cuerno, tocando el cuerno, ni saben lo que tocan. Están pecando porque están usando algo que es para un fin específico de una manera desordenada. Y lo tengo que decir. Entonces, eso no es judaizar. Judaizar es que yo te diga que vos no te podés juntar con un pagano. Judaizar es que yo te diga que en Shabbat no podés cargar la llave de tu casa en el bolsillo porque estás trabajando. Eso no es trabajo. Judaizar es que yo te diga que en vez de hacer el bien en Shabbat, como dice la Torá, vos no le hagas el bien. Entonces se te cayó una viejita al lado tuyo y no la levantás porque si la levantás estás trabajando. Eso es judaizar, que te dé costumbres de hombres. Y te voy a decir más, la iglesia evangélica es más judaizante que los judaizantes. ¿Por qué? Porque te dice que la ley está anulada, pero toman el diezmo. Te dicen que la ley está anulada, pero bautizan, y eso está en la Torá. Te dicen que la ley está anulada, pero presentan niños, eso está en la Torá. Te dicen que la ley está anulada, pero agarran las primicias, eso es de la Torá. Todo lo que usan de la Torá, lo usan porque les conviene. Pero el cuarto mandamiento de guardar Shabbat no. El celebrar las fiestas del Eterno no. Celebramos Navidad, que no es de Dios, que es literalmente pagano. Y te judaizan porque te meten tradiciones. Te meten tradiciones de hombres. Yo soy tu papá espiritual, una tradición de hombre. Vos sos mi hijo espiritual, tradición de hombre. Porque no dijo, hagan hijos espirituales, dijo, hagan discípulos. No dijo hijos espirituales, dijo, hagan discípulos. Entonces, cuando te meten leyes de hombres, te están judaizando. Eso es judaizar. O lo que es peor, eso es paganizar. Te están paganizando porque te hacen negar la Torá, te hacen negar los mandamientos y encima te inventan mandamientos y vos te sometés a esos mandamientos que no están en la Escritura. Porque en la Escritura no dice, le tenés que reclamar a Dios, sin embargo te enseñan a reclamar, a arrebatar tu promesa. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Vénganme con un contexto donde dice eso y yo les creo. Y yo te puedo enseñar que no lo dice, porque el Mesías Yeshua, siendo Adonai, dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Irreverentes, apóstatas. Ustedes son más judaizantes que los que usamos una kipá y hablamos de la Torá. Pero eso les molesta, entonces por eso se enojan. Entonces nos dicen judaizantes a nosotros. ¿Yo acaso te mandé a circuncidar para ser salvo? No, porque la circuncisión no te salva, lo que te salva es el Mesías. La circuncisión no es una señal de salvación, la circuncisión es una señal de pacto con un pueblo. No es para salvación la circuncisión. Lo que te salva es la circuncisión de la mente y la circuncisión de tu corazón, como dice el propio profeta, como dice el propio Eterno.
Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. ¿Después de qué? Después de que hayas circuncidado tu mente y tu corazón. Después de que hayas hecho pacto con Él. Y el único pacto que existe, no hay pacto por plata, no hay pacto por salud, no hay pacto por nada. No tenés que hacer pactos por nada. Porque el pacto está en la Torá, el pacto está en las promesas, el pacto está en el Mesías. Esos son los pactos. No hay nuevo ni viejo pacto. Porque la Biblia está llena de pactos. El pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Noé, el pacto de Salomón, el pacto que hizo con la casa de Israel, el pacto con la casa de Judá, el pacto con los profetas. La Biblia es un libro de pactos. No hay antiguo ni nuevo. Pero el Mesías, dice el apóstol Pablo, que el Mesías es el mediador de un nuevo pacto. No dice eso. La palabra en griego dice que el Mesías Yeshua es el mediador en la renovación del pacto de Dios con el hombre. Renovación. Por eso es religión. Cuando lees la palabra religión en la Biblia es religare, volver a unir. Por eso dice, el nuevo pacto no es nuevo pacto. Es ratificación del pacto, es renovación del pacto con un pueblo que no era pueblo para que ahora sea pueblo. Eso no es judaizar, eso es enseñarte la verdad. Ah, pero usted me está judaizando porque habla en hebreo. ¿Por qué? Porque te digo shalom. ¿Y si todos dicen shalom? Ahora, si vos crees que te judaizo porque te digo shalom, dejen de usar la palabra shalom, los que dicen que la ley está anulada. Dicen que la ley está anulada, pero llenan las iglesias con los símbolos de Israel, la menorá del Antiguo Testamento. Dejen de usar todos los símbolos de Israel, porque si anulás la Torá, anulás tu identidad. Cuando decís que la Torá no está vigente, vos no tenés la identidad de Israel. Por lo tanto, no podés participar ni de los pactos ni de la promesa. Efesios capítulo 2. Léanlo completo. Efesios 2, léanlo completo. No usen nada de Israel, porque no son Israel. Ustedes dicen que son gentiles. Bueno, sigan siendo gentiles. ¿Cómo? Si yo soy gentil, no, ¿qué dice Pablo? Los que heredarán el reino son. ¿Quiénes heredarán? El Malhut Shemaim, el reino de los cielos. Malhut Shemaim, reino de los cielos. ¿Quién lo va a recibir? Los que hagan la voluntad del Eterno. ¿Cuál es su voluntad? Sus mandamientos. ¿Y quiénes son los que se quedarán afuera? Escuchen, escuchen y acá para que entiendan. Dice la propia Biblia en el libro de Apocalipsis que afuera quedarán, ¿quiénes? Escuchen, los fornicarios, los idólatras, los anomos, los malos, los sin ley. Hoy, afuera de la santa ciudad van a quedar los sin ley. ¿Cómo los sin ley? Claro, porque los que entrarán son los que dice el libro de Apocalipsis. Estos son los que se salvaron. Esta es la paciencia de los santos, los que guardaron el testimonio de la Torá y la fe en el Mesías Yeshua. Epa, son dos cosas. Epa, estamos en problemas. ¿Te das cuenta que te lees y le seguís creyendo a lo que te dicen de ahí adelante? Empezá a estudiar lo que lees. O sea, los perros quedarán afuera. ¿A quién se le decía perro? Perro se le decía al pagano, al gentil. ¿Cómo? Sí. ¿Recordás la mujer que le dijo, maestro, quiero que me hagas un milagro? Y le dice el maestro, no es bueno dar el pan de los padres a los perrillos. El pan de los hijos, perdón, a los perrillos. ¿Por qué le dijo perrillo? Porque era común
llamar perro, porque era un animal, a alguien que no tenía relación con Dios, que eran paganos. Entonces se le llamaba como un perro, un animal. ¿Van entendiendo? ¿Por qué le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, a los paganos? Entonces dice que en aquel tiempo, cuando el reino esté establecido, los perros quedarán afuera, los paganos, los gentiles. ¿Que de dónde viene pagano? Te lo repito, de la palabra goy o goyín, que quiere decir pagano, sin ley, sin Dios. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Fuerte. Pero eso no te lo enseñan. Entonces, cuando nosotros lo enseñamos, se enojan. Y mirá, yo prefiero enseñarte algo que te enoje, porque por lo menos vas a querer aprender qué es, a andar diciéndote que todo está bien, que sigas tu vida como vos quieras. Yo, este hombre que ves acá, no desacredito el sacrificio del Mesías. No me caigo de la gracia por guardar Torah, al contrario, estoy guardado en la gracia, porque para vivir en la gracia tenés que estar en el cerco de protección que es la Torah. La Torah te enseña lo que es pecado, por lo tanto no lo practicas. Y entonces, ¿qué haces? Guardás tu salvación. No la desperdiciás, no te caes de la gracia. ¿Van entendiendo? Hay muchas cosas por aprender. Vamos a seguir haciendo estos vivos para que aprendan. Para que vos puedas desasnarte. Es más, si vos me querés mandar al privado, por Messenger, preguntas, yo esas preguntas las anoto y siempre hago videos respondiendo a las preguntas. Pero te insto y te animo a que todo lo que vos escuchaste en esta noche lo busques en la Biblia, a ver si te estoy mintiendo. Fíjate si te estoy mintiendo. Desconectate por un poquito de lo mal aprendido. Desconectate por un poquito de la falsedad, la metafísica, la mezcla de Kabbalah con esoterismo, con visualización, con mensaje positivo que te metieron en la cabeza. Sacate toda esa doctrina y ponete a estudiar. Sí, tenemos canal de YouTube, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos todo. Escribime al privado y te lo paso. Nosotros en nuestra congregación, porque tenemos una congregación, sí, tenemos un lugar, yo nunca dije que no te congregues. Yo lo que dije es, no tenés que vivir adentro de la congregación. Vos tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que cuidar a tu familia y una vez por semana te vas a o 2 veces por semana o 3, te vas a tu congregación, participás y seguís llevando una vida normal. Vos no tenés que vivir ahí adentro. Esto lo enseñé siempre y siempre me atacaron por lo mismo. Yo nunca dije que no tengas congregación, nosotros tenemos congregación. Tenemos congregaciones en un montón de partes del mundo y en un montón de lugares del país. Nosotros tenemos una congregación en Buenos Aires. Nosotros tenemos un lugar y tenemos lugar en varios lados. No se trata de no congregar, se trata de congregar con conocimiento. Se trata de congregar en el lugar indicado. Se trata de congregar aprendiendo la verdad. Se trata de congregar para aprender, para estudiar, no para juntarnos a aplaudir, decir, vos podés, arrebatá, y chau, te vas a tu casa y tu vida sigue exactamente igual. Desastrosa, con problemas, con un montón de situaciones difíciles que no podés cambiar. Lo de los diezmos lo voy a enseñar en otro momento, no tengo ningún problema. Mandame un privado y te lo contesto bien clarito. Hay todo un estudio sobre eso, con todo gusto te lo paso. ¿Se entiende? Entonces, digo, no hay ningún problema en enseñar la verdad. Aunque todo eso vaya en contra de lo que aprendieron y vaya en contra de lo que te enseñaron. Sí, con todo gusto te lo paso, Kadosh. No hay ningún problema. No hay ningún problema.
Marcelo Norberto Nieto de Tartagal. Mi teléfono, si se lo puedes pasar. Sí, pasáselo, yo contesto todo, yo hablo con todo, no tengo problema. Eso sí, avisale que si me ataca o me agrede, yo le corto, porque yo no me engancho en la pelea. Pero después sí, no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que conocer la verdad. Y acá estamos para eso, no estamos para otra cosa. Lo que queremos es que la gente acceda al conocimiento de la verdad. Que conozca la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. Y esto no se trata de seguir una religión, se trata de seguir una norma de vida. ¿Qué es la Torá? La Torá es el cambio interior para una vida exterior. Ah, Sergio, no te vi, no te conocí la foto. Perdón, Sergio. Sí, está bien, pasale. No me interesan las peleas. Yo no discuto. No discuto enredos. Discuto verdades. Discutir no está mal. A mí me gusta discutir. Yo discuto verdades. Discutamos verdades y vamos a llegar a un conocimiento más puro y más extremo y más verdadero de lo que queremos expresar. Pero no puedo discutir necedades. Yo no puedo pelearme con el necio porque el necio no quiere entender. No quiere entender, ya está. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender para cerrar es la verdad de las escrituras, porque ellas nos van a dar a nosotros el conocimiento y no nos van a manipular, no nos van a manipular. Obviamente, mucha gente no quiere estar con nosotros porque dice que no, porque ellos son gentiles. Bueno, está bien, sigan siendo gentiles, yo no tengo problema, me voy a seguir juntando, voy a seguir hablando por más que sea gentil. Pero no es la verdadera identidad, entonces quiero enseñarte cuál es la verdadera identidad. Y después tenemos gente que sí congrega con nosotros, que está con nosotros y tiene su vida espiritual, avanzan, crecen, discipulan, tienen sus lugares para discipular. ¿Por qué? Porque acá no, nadie tiene que hacer lo que yo digo. Acá hay que hacer lo que Dios dice, no lo que un hombre quiere. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Una cosa, vamos para ese lado. Si no, no. Así que nada. Era eso, gracias por aguantarnos y vamos a estar haciendo cada tanto así estos vivos y sacando dudas. Quería contar todo esto porque lo tenía, como es que decían los antiguos, lo tengo todo engallolado. Lo tengo todo acá. Y hay muchos más para hablar. Por eso quiero invitarte, no te olvides, espere, no se vayan. 8 de diciembre, ahora vamos a estar subiendo la dirección y el horario. El 8 de diciembre tenemos el primer Congreso Mesiánico de Argentina. Escuchen, el primer Congreso Mesiánico de Argentina, donde vamos a estar hablando de 4 cosas extraordinarias. El Mesías y la Torá. ¿Es el Mesías el Elohim prometido? El Mesías y las fiestas del Eterno. El Mesías, escuchen esto, el Mesías y las profecías. ¡Wow! 4 temas fantásticos. A mí me toca dar de el Mesías, si el Mesías es Adonai. Eso es fuerte, poderoso. Se va a romper la cabeza. Todo lo que vamos a hablar es algo extraordinario. Están invitados, vean nuestro Facebook, lo vamos a compartir por todas las redes. El 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 18 horas. Y vamos a pasarle ahora ya en estos días la dirección para que puedan estar. Así que acompáñenos, es cerquita, es por 197, cerca de, bueno, no sé, por ahí, pasando un poquito de José Cepá, más adelante, no sé bien, exacto, pero le vamos a pasar la dirección. Así que los esperamos, se van a poder anotar, van a poder reservar el lugar para saber la cantidad de gente y poder participar con nosotros. Gracias a todos, shalom a todos, bendiciones, buenas noches. Y una bendición real. Polvorines, en polvorines va a ser, ahí está, en polvorines. Le mandamos un beso grande a todos. Shalom, bendiciones, buenas noches, que descansen y que el Eterno les dé siempre su shalom.